Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Éxodo capítulo 34 del 1 al 35. Nuevas tablas de la ley. El Señor dijo a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Advertencia contra la idolatría. Entonces Dios contestó: Voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropiezo en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aun en el tiempo de Ar y de Segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año.
3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de la tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El rostro de Moisés resplandece. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Meditemos. Moisés había pedido ver la gloriosa presencia de Dios. Así que aquí Dios continúa respondiendo a su petición. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es más que una visión o poder y majestad. También incluye su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. La gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón, su justicia. Y nosotros recibimos sus bendiciones diariamente. Nosotros mostramos nuestro agradecimiento a Dios y le damos gloria cuando nuestro carácter se asemeja a Él. Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, a quien se debe temer. Sin embargo, en estas palabras Dios le revela a Moisés la esencia de su naturaleza. Que aprendamos acerca de Dios en estos versículos. Que aprendemos acerca de Dios en estos versículos. Dios es misericordioso, bondadoso, amoroso, compasivo. No podemos aceptar los argumentos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es puramente vengativo. Más bien, recuerde que Dios es lento para enojarse y que su amor no disminuye. ¿Por qué tendría que afectar el pecado a los hijos y a los nietos? Este no es un castigo sin sentido, ya que aún hoy los hijos continúan sufriendo debido a los pecados de los padres. Considere, por ejemplo, las consecuencias del maltrato infantil o el alcoholismo. Sin embargo, de igual manera, los pecados menos obvios como el egoísmo y la codicia también nos afectan. Las consecuencias terribles del pecado no se limitan a un número de familia particular. Cuídese de ser indiferente ante el pecado, arrepiéntase y apártese de él. Es posible que hoy las consecuencias de su pecado no le causen muchos problemas, pero más adelante le podría afectar lo más valioso de su vida, a sus hijos y a sus nietos. Dios les dijo a los israelitas que no participaran en los ritos religiosos de los pueblos que los rodeaban, sino que fueran completamente fieles y devotos a Él. La idolatría simplemente no es compatible con la adoración al Dios Santo. Por eso Jesús dijo: nadie puede servir a 2 amos. No se puede servir al Dios y al dinero. En Lucas 16:13, el amor al dinero es
el Dios de este siglo y muchos cristianos intentan hacer un trato con este Dios que esclaviza. ¿Está usted tratando de adorar a dos dioses al mismo tiempo? ¿A cuál le profesa lealtad?